Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de GCI Radio. Hace 60 años, Doña Concepción encendió un trompo y sin saberlo, encendió también una tradición. Desde entonces, sus tacos al pastor han acompañado desveladas, festejos y esos antojos que no pueden ignorar. 60 años después seguimos su receta, su sazón y su amor por darle felicidad a la gente en una tortilla, el tizoncito. Los creadores del taco al pastor, el sabor que Doña Concepción comenzó y que tú mantienes vivo cada día. Ven a celebrar 60 años de puro antojo. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Creciendo con Berenice Financiera. Yo soy Araceli de Invergana y recuerda, en Invergana aprende y gana. Hoy el programa, pues vamos a extrañar a Bere, a su nombre vamos a hacer este programa muy bonito, muy padre, en el cual vamos a hablar de lo que muchas veces nos genera culpa, dudas e incertidumbre, vamos a hablar de este tema que las deudas. La deuda es buena, es mala, ¿no? A veces, cuando nosotros escuchamos simplemente la palabra, inmediatamente la mente se va hacia una especie, un sentimiento de pérdida, de que va a ser algo malo y entonces nuestro cerebro le pone tache. Pero déjenme platicarles que la deuda no necesariamente tiene que ser mala. Ajá. La deuda, la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala, quiere decir en qué te vas a endeudar, ¿no? ¿Cómo te vas a endeudar? A veces buscamos endeudarnos en una tarjeta de crédito con cosas superficiales que no necesitamos, y ya lo platicábamos en el episodio anterior. A veces nos saturamos de deudas porque compramos una pantalla, porque compramos ropa que no necesitamos, porque compramos aquella cosita que dices, y lo necesito, y realmente le estoy sacando oportunidad, provecho, y la respuesta es no. Dejas ahí en tu closet lo que compraste y después, meses después, o simplemente solo una sola vez tuvo una apuesta y listo. Ya no más, ya aún no hubo más porque después no te gustó, porque después no te quedó, porque por miles de circunstancias que pudieran haber en alrededor. La pantalla muchas veces es un dinero que realmente, si te preguntas y si lo ves fríamente, pues tampoco no necesitas. Y sobre todo ahorita que está toda esta mercadotecnia del mundial que nos está bombardeando de descuenta las pantallas y venta nocturna y pues no te quedes sin ver tu partido, tu grupo favorito y no te quedes sin ver a la selección. La realidad es que no tenemos la necesidad realmente de gastar en esta pantalla o en este aparato que no necesitas, ¿no? Lo mejor es invertirlo y es ahí donde sí te creo que sea una deuda mala, porque te va a endeudar, porque esa deuda, ¿qué es lo que sucede? Es como la bolita de nieve. Si te endeudaste porque tomaste la oportunidad de pagarlo a meses sin intereses, bueno, mientras seas cumplido, no te genera un interés esa deuda. Sin embargo, si por alguna razón dejaste de pagar una mensualidad,
esa mensualidad ya te va a generar un interés y es un interés que no es nada barato. Dependiendo de la tarjeta que tengas contratada, pues inclusive va hasta 100% de intereses que te cobran. Y ya no te quiero platicar cuando no cubres el mínimo. Se eleva más de este 100%. Entonces, sí es importante distinguir entre la deuda buena y la deuda que no, y la deuda mala. La diferencia clave es que la deuda buena financia activos y proyectos que generan valor en el futuro. ¿Cuáles pueden ser estos proyectos? Y es algo que hemos platicado mucho. Un proyecto puede ser el ahorro que estás haciendo para tu retiro. Ese de verdad no te lo debes perdonar, ¿no? Entonces, ese ahorro, cuando vas a buscar generar más ingresos y para ello te vas a endeudar y ahorita vemos de qué manera. Mientras que la deuda mala solamente sostiene consumo inmediato, que se deprecia, que no te trae, pues no te da intereses, no te genera. Recuerden que en la semana pasada platicábamos, gasta para generar más dinero, gasta para que puedas verdaderamente ese dinero moverlo y te regrese al ahorro, pero además te regrese con un premio, ¿no? Muchas veces decimos, oye, y saco un auto a crédito, y si saco la tarjeta, y nos quedamos y nos da miedo. Pero cuando nos informamos bien, creo que ahí es donde viene la parte que vale la pena consideres. Y para que este programa realmente te sirva, te voy a decir esto. Es bueno el crédito cuando tienes muy controlado tu presupuesto, cuando tienes en mente, eres muy claro en lo que necesitas. Y para eso a lo mejor me pueden decir, oye, pues, ¿un auto se necesita o no se necesita? En la mayoría de las veces ya en esta ciudad y de pronto con tanta pues a veces inseguridad, si tienes la posibilidad de poder adquirir un auto mediante un financiamiento, es buena elección. Recientemente tengo un amigo que me dice, oye, es que no, ¿sabes qué? Yo no tengo un ingreso fijo. Entonces, como no tengo un ingreso fijo, pues ¿para qué me voy a meter a una deuda? Mejor lo pago de contado y ya, no me meto en más temas. Sí y no. Sí, porque es cierto, no tienes un ingreso fijo y entonces vas a pagar sin endeudarte, pues para que estés tranquilo y no te estés estresando. Sin embargo, recuerden que hemos platicado el tema de las inversiones. Si tú tienes el 100% para completar y pagar ese auto de contado, ¿por qué no haces un ejercicio y ves cuál es la tasa que te están ofreciendo para darte ese financiamiento? Regresas y una vez que ya tienes tu cotización, crúzala contra lo que ese dinero te estaría generando si lo pones a trabajar responsablemente en una institución financiera con expertos donde te van a ayudar a que ese dinero pueda crecer, pueda generar. Y entonces, si hoy la tasa está, y recientemente me compartió mi amigo precisamente su cotización, la tasa que le están manejando es del 10.99, lo cual no me parece una mala tasa en comparación a como veníamos trayéndola hace unos meses, que estábamos en 14, 15, 16, había tasas hasta el 18% para un crédito automotriz. Entonces, si es una tasa del 10.99 y te piden únicamente entre un 30 y un 40% de enganche, aquí, ¿cuál es el escenario? Uno, dejas una parte líquida para estar pagando esa mensualidad. Oye, ¿cómo cuánto sería bueno dejar líquido? Bueno, después de que das tu 40% de enganche, puedes dejar en liquidez las siguientes 6 mensualidades que estén trabajando en una inversión que te genere diariamente un rendimiento y básicamente esto sería en deuda. No estaremos buscando meternos en renta variable.
El resto del capital sí lo podríamos meter a renta variable. Este es en un escenario donde tenemos un crédito a 4 años, que es lo que platicaba con mi amigo. Mira, si tú mueves esta parte del dinero, te va a generar en ese periodo de tiempo, te va a ir generando los intereses de este crédito, pero además no te descapitalizas. Oye, Araceli, pero no está garantizado que realmente yo pueda ganar ese dinero en el tiempo. Cierto, pero no pierdas de vista que tú estás generando en tu negocio, aunque no es un sueldo, no es un ingreso fijo o asegurado, no, porque aparte, aunque seas empleado, pues tampoco no lo tienes tan seguro. No sabes si el día de mañana la empresa tiene una reestructuración y dentro de esa reestructuración hay disminución de costos y sabemos que lo primero que pegan es a recursos humanos desde capacitación y el recurso humano. Entonces, realmente no tenemos nada garantizado. Lo que sí es que en este escenario, como todavía tienes ingresos de tu negocio, de donde sea, tú puedes, de alguna manera, te vuelves solvente. Es decir, este dinero sigue trabajando y va a estar trabajando. Y como les hemos mostrado, en la línea del tiempo, el dinero crece cuando lo tienes, cuando estás debidamente bien asesorado y cuando lo tienes en fondos de renta variable, que en el tiempo, al ser acciones, van a estar subiendo. Sí vas a ver crecimiento de capital, que ese es el portafolio que tendrías que contratar, un portafolio que sea crecimiento de capital. Entonces, recapitulando, en este ejemplo, ¿qué haces? Estás al 40% de ese enganche. Buscas una tasa baja, que está del 10.99, les insisto, me parece una tasa muy bien, muy apropiada. Siguiente paso, dejas en liquidez las primeras 6 mensualidades por cualquier situación. Dejas esa liquidez sin perder de vista que lo que tú sí vas a hacer es que ese ingreso dentro de tu presupuesto le vas a poner, vas a adicionar ese problema, ese renglón donde te diga auto. Y entonces vas a poner ahí la mensualidad. Y aunque sabes que ya tienes el dinero, tú mes a mes vas a estar dando el pago de tu bolsa. En ese momento va a estar saliendo la mensualidad de tu auto. Y ahora bien, lo que te queda de tu auto, te vas a ir a contratarte a una institución financiera, un servicio de asesoría donde te ayudan a construir un portafolio de crecimiento, porque tú lo que vas a buscar es que en esos 4 años de plazo de tu crédito, vas a llevar ese dinero para que esté trabajando, produciendo, y créeme, en la mayoría de los casos, inclusive, se pagó de ahí por lo menos el 50 o el total del enganche, dependiendo qué tan agresivo sea tu portafolio y qué tipo de emisoras sean las que, si decidiste invertir en directo acciones, qué tipo de acciones son las que estén haciendo parte de tu portafolio, ¿no? Ese es por el tema del crédito. Ojalá que de automotriz, ojalá que haya quedado clara la idea, que no es necesario que te descapitalices, solo es otra vez organización, planeación. Entonces, creo que podemos ahí hacer un muy buen uso del crédito y ojo, si eres persona física con actividad empresarial, hasta traes beneficios fiscales, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso a ti no te cobran el IVA que generan los intereses de ese crédito. En cambio, pues con los asalariados sí, pero cuando presentas tu declaración anual, ahí hay un nuevo cálculo donde la mayoría de los casos viene la devolución de esos impuestos. Entonces, ahí también ya vas de gane, ¿no? Lo mismo pasa con un crédito hipotecario. Muchas veces no podemos ahorrar, quisiéramos tener la casa de nuestros sueños y a veces decimos, es imposible,
pero con el tiempo dices, bueno, ok, a lo mejor no es tan exactamente la casa de mis sueños, pero es lo más aproximado a ello. Y entonces decides pagar ese crédito, pagar ese inmueble sin crédito. Pero otra vez, siguiendo la lógica del crédito automotriz, que es menos, es un valor menor al que va a ser tu casa, bueno, que depende, ¿no? Porque me dices, oye, Ara, no, es que mi auto es un Porsche, bueno, pues ahí sí, no dije nada, ¿verdad? Dependiendo de la versión, pues muchas veces sale más caro el auto que comprarte una casa, pero ahí es elección de cada quien, acorde a sus posibilidades. Aquí mi punto está en que si tú tienes ya el importe de tu casa, ahí ahí voy a hacer un paréntesis. ¿Valdría la pena? Porque siempre hemos tenido viene desde los abuelitos, nuestros papás y más atrás, ¿no? Donde lo primero que te piden es, ten tu casa, ten tu propiedad, asegura, lo primero que tienes que hacer es asegurar, comprarte un departamento donde puedas tú estar, donde puedas tú vivir. Hoy en día, sinceramente, esa parte se ha ido reestructurando, ha estado cambiando. ¿Por qué? Porque en una casa, a veces, no, muchas veces tenemos la idea que si compramos la casa, va a ser más rentable que si yo me voy a rentar, porque la renta la vemos como pues sí, un gasto innecesario. Pero aquí, ojo, cuando compras una casa, pocas veces obtienes un valor, una plusvalía, y aunque la pongas a rentar, pero ese ya será otro episodio, otro tema donde yo creo que vale la pena hablar de ello. Aquí el punto está en que sí hay que considerar si compras una casa o no, porque es más fácil que ese dinero que ya tienes tú asegurado, que ya lo tienes ahorrado, otra vez vayas a una institución financiera, lo pongas a trabajar, te contrates un servicio donde te den una inversión de crecimiento y créeme que de ese mismo dinero, el de la inversión, se va a pagar tu casa y sin que te tengas que descapitalizar. No, ahora fíjate que me siento más tranquilo, más tranquila, sí teniendo mi propia casa y estando en un lugar que sé que es mío. Perfecto. Entonces, si ese es tu escenario, te conviene un crédito hipotecario, buscando, por supuesto, siempre las mejores tasas y más cuando comienzan en bajada, hay que aprovechar esos momentos para poder obtener una tasa accesible. Y que sea tasa fija, porque existe también las tasas variables y que están sujetas al movimiento de la TIE. Esta tasa no te conviene porque va a haber un momento en que a lo mejor si las tasas van bajando o bajan, vamos a suponer a un 3%, que en el corto plazo no lo veo viable, pero ya hemos estado en ese escenario, la mensualidad, los intereses de ese crédito van a ser baratos. El problema va a ser que si las tasas comienzan a subir, que por supuesto ya ha sucedido, cuando comienzan a subir, si compraste el crédito a esa tasa variable sujeta a la TIE, entonces al rato vas a tener una tasa excesiva, vas a obtener tasas hasta del 14, 15, 16%, dependiendo nuevamente de en qué momento contrataste y con quién lo contrataste. Ahí, ese sí te valdría la pena que hagas toda una investigación para poder ver qué bancos o qué institución financiera te puede dar ese crédito, donde busques también qué beneficios tiene y sobre todo, pues que sea una tasa accesible. En ese caso, también te daría la misma sugerencia que en el crédito automotriz. Busca dar un enganche, busca amarrar una tasa baja y busca tener otra vez un asesor que en una institución financiera debidamente acreditada ante la autoridad, que ya hemos platicado de ello, para que te ayude a hacer ese portafolio de crecimiento. Y entonces
no te descapitalizas y tú sigues trabajando ese dinero para seguir haciendo más dinero. Y de ahí se aplica este dicho: yo estoy gastando para generar más dinero. Seguramente en el inicio de tu crédito, por supuesto que vas a estar haciendo el desembolso de esta mensualidad, pero cuando haces la comparación de lo que esta cajita te dio a ganar contra lo que pagaste en esta cajita, verás que tienes una diferencia a favor tuyo. Y si esto lo mueves a favor con el tema de los impuestos, si presentas tu declaración con esas devoluciones, esa devolución la vas a sumar de este lado de la cajita donde tienes tu portafolio de crecimiento, donde te está generando dinero, y vas a ver que cuando volteas a verlo en 5 años, normalmente los créditos hipotecarios son 15, 20 años, dependiendo tu edad, tu ingreso y el monto que estás solicitando. Este crédito, vas a ver que en los siguientes 5 años es de este lado, hasta cabe la posibilidad de que tengas un 25% generado, o ha habido ocasiones que traes hasta un 50, un 100%. Todo va a depender de en qué vas a invertir el dinero y en qué momento vas a invertir el dinero. Acabamos de tener terminar un mes espectacular en el mercado. Desde 2020 no habíamos tenido un mes tan productivo en renta variable. Acciones sobre todo esto fue apoyado con las acciones tecnológicas como MU, Nvidia, AMD, etcétera. Tuvimos un muy buen desempeño, inclusive mejor todavía me atrevo a decir que el 2020. Y por buen desempeño, insisto, dependiendo de en qué compraste, si compraste ETFs, acciones, o si compraste solo un fondo de renta variable, bueno, la tasa fue desde un 25% hasta un 10, mínimo un 5% en directo, tasa efectiva. La tasa efectiva es tal cual. 100 mil pesos ganaron 10%, 10 mil pesos es lo que ganaste en ese mes. Esa es la tasa efectiva. Entonces, imagínate, 100 mil pesos con un 25% en un portafolio muy diversificado, pero muy cargado en el sector de tecnología, que ojo, otra vez ya habíamos platicado eso de los riesgos. Es importante también que podamos diversificar los riesgos, pero bueno, por eso es importante que te dejes apoyar, que te dejes ayudar por un buen asesor financiero que esté debidamente en una institución para que puedas tener una adecuada asesoría. Regresando al punto, cuando ves esos 5 años, vas a ver la diferencia de haber pagado todo de contado a haber contratado un crédito, la otra parte poniéndola a trabajar, y vas a ver cómo este dinero no te queda sin liquidez y crece, sigue creciendo en el tiempo. Es bien importante que no pierdas de vista, y disculpen que insista en eso, no puedes pedirle a renta variable resultados inmediatos, porque estamos en un momento donde todo es inmediatez. Todo lo queremos ya, aquí, ahora. Y lo vemos hasta con una serie, ¿no? De Netflix, o si estás acostumbrado a ver series, a veces te dicen, oye, te voy a mandar el episodio cada lunes o cada, no sé, una vez a la semana o a la quincena, dependiendo, ¿no? Y de pronto, ay, ¿cómo? Pues es que ya los quiero todos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo de inmediatez, sobre todo los jóvenes. Queremos todo de ya. Hay cosas que sí pueden ser así, pero ni siquiera la escuela la terminas de ya. O sea, todo tiene su tiempo. Y así son las inversiones. Tú le vas a poder pedir resultados cuando ya haya madurado esa inversión. Y por lo general es a partir del 5.º año. Si quieres tener un buen sabor de boca, es a partir del quinto año donde es posible, o hay una alta probabilidad de que tengas un muy buen interés, mucho más de lo que hayas pagado en un crédito, de lo que hayas generado en instrumentos de deuda, ¿no? E inclusive hasta en los propios dólares, dependiendo. Pero regresando al punto de los créditos,
Entonces, esa es la diferencia de pagar de contado y hacer un buen uso de un crédito. En este caso hablamos sobre la automotriz y el hipotecario. Si tienes dudas, escríbele a Bere y te podemos, por supuesto, orientar de cómo hacer esta parte, o escríbeme a tu servidora, puedes escribirme a contacto@invergana.com y también te voy a poder apoyar, pero siempre es importante la disciplina, la organización. Bueno, hay otro tipo de deudas que es la tarjeta de crédito. A veces tenemos cantidad de tarjetas, ¿a poco no? O sea, que te llegó la tarjeta y con todas estas campañas que hoy tienes de, oye, no te cobro anualidad, oye, el primer año no te cobro interés, tasas altas de interés, o simplemente no te cobro intereses, o y te van llenando y dices, bueno, sí, y la aceptas. Y acá lo mismo, la aceptas y la aceptas. Y cuando menos sientes, por lo menos tienes 3, 4, 5 tarjetas. Yo conozco una persona que es imposible. ¿Cómo es posible que, o sea, tengas una tarjeta de cada banco? Pero bueno, ya vio que no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque, pues justo, ¿qué hace la tarjeta? Pues hace esta función de que sigas haciendo ese gasto de consumo inmediato en cosas que no necesitas. Y cuando sientes, dices, es que tarjeta tengo 10,000 pesos, en esta tengo 15,000, en esta tengo un crédito de 20,000, y en esta tengo un crédito de 30,000, y en esta tengo... ¿Y cuánto es lo que ganas? ¿Verdad? La suma de todas esas tarjetas, ¿es lo que ganas? Oye, sí, fíjate que sí es lo que gano. O sea, sin tema gano 10, 20, 50,000 pesos. Ok, de acuerdo contigo. ¿Y cuánto te necesitas gastar de esos 50,000 pesos? ¿Cuánto necesitas para pagar tu transporte, tus comidas, quizás colegiaturas, quizás la mensualidad del coche, la mensualidad de la casa, o simplemente para tus diversiones, para puedas tú distraerte y no te estreses y puedas estar tranquilo? ¿Cuánto necesitas para todo eso? ¿De cuánto es tu presupuesto? ¿Cuánto de ese presupuesto se va a tu ahorro? ¿Cuánto tienes que ir a tu ahorro? Y entonces es donde dices, uy, haces la pausa y no, pues no. Te das cuenta que todo lo que tienes en esas tarjetas de crédito, pues no es lo que estás ganando. Simplemente es una ilusión. Y es una ilusión que te puede salir muy cara. ¿Por qué? Porque en las letras chiquitas te dicen, existe algo que es el CAT, y ahí te dice cuál es la tasa que realmente está cobrando esa tarjeta, ¿no? Además de que te vuelves vulnerable con todos estos robos de identidad, toda esta tecnología que viene a beneficiar mucho, pero también lamentablemente viene a darle ideas a gente que no es nada honesta. Y entonces, ¿a cuánto no estás expuesto a perder si tu tarjeta es clonada o simplemente si es vulnerada? Entonces, de ahí, ¿cuánto es lo que te puede costar tener tantas tarjetas? Hoy en día no es tan seguro tampoco el que tengas que tener tarjetas. Ahora bien, si las tienes, por lo menos asegúrate de que las tengas apagadas para compras en línea, porque si no, es cuando te vuelves víctima de estos ciberdelincuentes que, pues bueno, lamentablemente creo que todos conocemos al menos una persona que ha sido víctima de esta situación. Entonces, si tienes muchas tarjetas, yo que tú consideraría sí ir viendo cuál es la que realmente me conviene por beneficios, porque me da cashback, porque me da una tasa baja, porque no me cobra anualidad, porque tengo una línea de crédito suficiente, o sea, no es excesiva ni tampoco limitada, es suficiente, es lo que necesito, es con lo que yo podría el día de mañana hacer frente y sin que tengan que cobrar intereses moratorios, sin que tenga que estar pagando solo mínimos. Lo peor que puedes hacer en un crédito de consumo, en una tarjeta de crédito, es
pagar mínimos. ¿Por qué? Porque la deuda, cuando ves el siguiente estado de cuenta, lo único que estás haciendo con el pago mínimo es pagarles los intereses, nada más. No disminuyes tu deuda y por eso es que se va como bola de nieve, creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, esta bola de nieve la tienes que hacer con tu capital en una institución financiera que trabaje para tu dinero. Pero en un crédito no es posible. No puedes dejarte convencer y no puedes tampoco caer en estas redes. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces. ¿Quién creen que es el único beneficiado de todo esto? El banco. ¿Quién te da ese crédito? Son los únicos beneficiados, no hay más. ¿Por qué? Porque inclusive como consumidor no debería de ser, pero es una práctica que lamentablemente no está vigilada, lo permitimos como consumidores, y es que hay un pago que eso yo creo que también después vamos a hacer un programa, donde las tarjetas, no crean ustedes que es gratis, ¿no? Porque hace muchos años, antes de estar en todo esto, yo me preguntaba, bueno, yo no soy negocio para este banco porque estoy acostumbrada a pagar totales. Nunca he pagado, así les puedo decir, nunca he pagado intereses. Sobre una tarjeta de crédito, no. Me encanta el crédito, me encanta beneficiarme del crédito, pero sin que yo te tenga que pagar intereses y solo sobre cosas que verdaderamente voy a necesitar. Que si de pronto pues la computadora se averió, pues ni modo, o sea, tengo que trabajar y voy a gastar para generar. Entonces, busco una computadora que cumpla las necesidades, las funciones que necesito, pero además buscando siempre el beneficio del financiamiento, ¿no? Con estas famosas palabras de meses sin intereses, sí, yay, ¿no? Pero cuando tú vas a hacer ese pago, les decía, yo me sentía como que no era negocio para ese crédito, pues no, sí somos negocio. ¿Por qué? Porque el que es el dueño de la tarjeta le va a cobrar un porcentaje al comercio que tiene que pagar cada vez que nosotros utilicemos nuestra tarjeta. Y seguramente te ha tocado que de pronto te dice, oye, sí, pero te voy sí me puedes pagar con tarjeta, pero te va a costar un 3, un 5, bueno, hasta un 7%, que se sabe, espérate, sí, ya es negocio para el comercio, porque hasta donde sé, no te cobra ninguna emisora el 7%, ¿verdad? Sí, la mayoría te cobra el 3%, otros son unas tasas más bajas, que hay que, bueno, que ya hay más competencia, pero bueno, a ti te trasladan ese costo si tú quieres hacer en ese comercio uso de esa tarjeta para beneficiarte del crédito, porque además, fíjense, en una tarjeta de crédito, tú tienes un corte, ¿no? Tus fechas de corte son se me va a ocurrir, cada 2 de cada mes. Pero a partir de tu fecha de corte, tú tienes 20 días para pagar el total de esa deuda. Entonces, si a ti te pagan el 30 de cada mes, vamos a suponer si es mensual o si es quincenal, te pagan el 30 de cada mes y tú tienes que pagar hasta el día 22 tu tarjeta, entonces estás hablando que tienes 23 días, dependiendo de si terminas en 30, 31, que puedes subir ese dinero a un fondo de inversión de liquidez inmediata o semanal de deuda y generar intereses. Ay, Ara, no inventes, pero ¿cuánto me van a generar esos intereses? Pues muy seguramente lo del pago de un estacionamiento, lo del pago de quizás de un viene, el pago de una propina, etcétera. Aquí lo que importa es que te vuelvas disciplinado con tu dinero y lo pongas a trabajar, que no lo tengas ocioso, que no lo tengas sin hacer nada, sin producir. Y peor aún, que no lo tengas produciendo para alguien más, que es el único que va a estar ganando, sino que con este tipo de acciones, de momento te van a parecer exageradas, pero créeme que todo está en la mente. Cuando tú
empiezas a hacer este tipo de acciones, comienzas a darle el valor que necesita tu dinero, el valor ni más ni el que necesita, ni más ni menos. Y entonces te enseñas a estar moviendo, te disciplinas a estar moviendo tu dinero a que trabaje para tu beneficio, ¿no? Entonces, tienes 20, 22 días para que ese dinero que está destinado para tu tarjeta esté produciendo. Y quizás llegado, no te vas a esperar el día 20, pero a lo mejor el día 18 o el día 17 pagas tu tarjeta y estás bien con tu tarjeta y estás bien con tu dinero. Pusiste a trabajar tu dinero y cumpliste con tu compromiso, que es pagar tu tarjeta a tiempo. Entonces, recapitulando con las tarjetas de crédito, sí son buenas, sí es algo que sí apoyo siempre y cuando no pagues intereses, sino hagas pagos totales, donde te beneficies de promociones sin intereses, pero principalmente donde el gasto sí sea bien encausado, donde apliques esta de gasto para generar más. Gasto para mi computadora porque es mi fuente de trabajo. Gasto en un celular porque el otro ya pues también caduca, ¿no? Y ya no sirve la batería, ya no sirve esto, y pues bueno, voy a financiarme para un celular. Oye, que necesito lentes, también voy a buscar hacer el gasto donde yo me pueda beneficiar sin meses sin intereses, ¿no? Y entonces estoy otra vez gastando para generar. No sigo con mi bici, si me compro mis lentes y los cambio cada vez que lo tenga que hacer, pues ¿qué estoy haciendo? Cuidando mi vista, también cuidando mi bolsillo. ¿Por qué? Porque evito que entonces tenga que estar haciendo gastos de más por no atender a tiempo mi visión, mi vista. O hay hoy inclusive, si vas ya hay dentistas que también te manejan promociones a meses sin intereses. Hay tarjetas que te manejan promociones con cierta cantidad de gasto a meses sin intereses. Entonces, de eso es de lo que se trata, de que investigues qué tarjeta es la que más beneficios te da, la que menos tasa te cobra y que te deshagas de todas y solo de verdad te quedes con una tarjeta que cumpla todas las necesidades que tengas. Con esto también te vuelves disciplinado contigo, con tu dinero. ¿Por qué? Porque como les decía la otra vez, imagínate, o sea, imagina de verdad, cuando vas a dar la tarjeta, ese es tu billete, ¿no? Entonces, ese billete viene de un trabajo. Y ese trabajo, ¿qué te implicó? Levantarte temprano, pues quizás de pronto en el tráfico con medio mundo, a lo mejor no, ese día no descansaste bien y con todo el mundo ahí vas de, ay, no, y aquí parado y llega una cuate y se mete así y ya te hizo, o te tocó mojarte, o te tocó desmañanarte, o te tocó desvelarte, o etc. Cada quien sabe lo que te cuesta ganar tu dinero. Entonces, piénsalo, antes de gastarlo, piénsalo cómo lo vas a gastar. Inviértelo. Busca instituciones financieras que verdaderamente te puedan estar ayudando. Y otra cosa, a veces también, fíjense que hay otro tipo de deuda, y esa es la que más odio, y la que de verdad, ojalá que nunca tengan necesidad y no lo hagan. Existen estos usureros, y perdón que les diga así, pero no se me ocurre tu término, o sea, está bien que vas a ganar, pero cuando estábamos buscando información, resulta que hay este tipo de personas que sí me hicieron recordar que existen, que te pagan inclusive te cobran tasas del 10% mensual. Imagínate, 10%. O sea, 10,000 pesos tienes que pagar, si quieres liquidarles en un mes, tienes que liquidarles los 10,000 más los 1,000 que te generaron de intereses, que generaron esos intereses.
O hay quienes te prestan pues de mínimo el 3, el 4% o 5% mensual, ¿no? O a veces hasta semanal. No, de verdad, no se dejen engañar con ese tipo de créditos. O sea, busquen para el caso, entonces sí, busca un crédito en alguna institución financiera, pero no lo permitas. Oye, Araceli, pues es que yo no tengo ninguna tarjeta, no tengo historial crediticio, entonces si yo voy y busco, no me lo van a dar porque no tengo historial. Bueno, pues entonces prevé para que no tengas que buscar este tipo de créditos. Si tú eres una persona que no tienes un ingreso fijo y que por alguna razón no has hecho ningún historial de crediticio, bueno, pues es hora de que entonces empieces a informarte sobre cómo beneficiarte de tener créditos, ciertos créditos, y cómo te puedes pues ir preparando para eventualidades a través de un presupuesto que te permita tener un ahorro y que ese ahorro te lleve a una inversión, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante que no pierdan de vista esto. Ahora bien, hay otro crédito que, híjole, también ahí son los cuellos blancos, caray. Hagan cuentas, antes de endeudarse, por favor, hagan cuentas. Digo, perdón, pero si voy a decir el nombre de la tienda. O sea, si tú vas y quieres comprarte un refrigerador, una plancha, y de repente te salen con, sí, a la semana de a poquito vas a pagar. Mira, te vas a llevar esta súper pantalla que otra vez, si no necesitas la pantalla, no la compres. Pero bueno, si ya traes el súper gusanito y quieres la pantalla, órale. Pero entonces te invito a que hagas cuentas. Y entonces, si la pantalla te dicen, oye, no te preocupes, cuesta 20,000 pesos, bueno, de barato, 10,000 pesos. Y entonces te dicen, a la semana vas a pagar pagos chiquitos, porque así es el comercial, ¿eh? Ojo, es para que te enganchen. Y te dicen, oye, no, a la semana vas a pagar nada más 400 pesos o 500 pesos. Pero lee la letra chiquita. Ve cuántas semanas vas a pagar esos 400, 500 pesos. Y entonces, cuando haces la cuenta de todo lo que fuiste pagando, ¿qué crees? Así es. Si lo adivinaste, esta es la respuesta. Terminaste pagando el producto que adquiriste en estas tiendas, que normalmente este tipo de crédito lo hace pues un Electra, Coppel, pues también, todo este tipo de tiendas, y terminaste pagando una segunda pantalla. Sí, si tú tienes hoy un crédito de este tipo, haz tus cuentas. ¿Cuánto ya llevas pagado y cuánto te hace falta pagar? Sobre todo hoy se da mucho en las motocicletas, ¿no? Sacan las motos, paguitos chiquitos y cuando de repente van hasta acá, saludos a todos los chicos que trabajan en Azteca y que pues tienen ahí que estar yendo y tocar puertas para estar cobrando. Saludos a todos ellos, un abrazote enorme. Pero pues sí, o sea, van y van y te cobran y te cobran y te cobran, pero haz las cuentas. Este tipo de crédito no te conviene. Terminas pagando doble. Terminas en vez de comprándote una moto, cuando haces tus cuentas son 2 motos las que pagaste. Todo porque no te informas. Entonces, infórmate antes, infórmate de verdad. Busca cuáles son las mejores alternativas de crédito, acércate con expertos, acércate con nosotros, te ayudamos a hacer ese presupuesto, te ayudamos a sanar esas finanzas tuyas. Oye, ahora es que hoy en día debo hasta acá. O sea, literal, a veces, aunque no me lo crean, hay personas que deben hasta lo que traen puesto y no es posible. Eso te dice que te urge darle medicina a tus cuentas, darle medicina a tus deudas. Entonces, déjanos ayudarte si este fuera el caso, pero si no, haz cuentas, siempre infórmate, siempre, les hemos dicho, la información es poder y el poder es control, y en este caso es el control de tu dinero, es darle también el valor a tu esfuerzo. No compres por comprar, no compres porque porque te ganó el gusto, porque te ganó la emoción, o sea, no. Hazlo pensando bien
en lo que estás haciendo, decidiendo bien, consúltalo con la familia, es bien importante porque a veces tomamos decisiones cuando pues ya tenemos un esposo o tenemos una esposa. Señoras, por favor, ya no compren tantos zapatos, ya no compren tantas bolsas. A veces, sí o no, tenemos ahí el closet de ahí todo, que ya no nos cabe un par más de zapatos. Ya no tenemos dónde guardar una bolsa más. Y ahí estamos, ya estamos, ya estamos. No, es dinero parado, es dinero triste, es dinero que no trabaja, es dinero mal aprovechado. Si te mereces, claro que te mereces gustos, pero por favor, háganlo pensando primero en darle el valor a su esfuerzo y en segunda, generen riqueza, crecimiento de capital, no gasten por gastar, ¿va? Y la otra, se acerca, hay un gran día maravilloso que mami chula, te mando un abrazo enorme y a todas las mamás que nos hacen el gran favor de escucharnos, les mandamos una felicitación enorme, un fuerte abrazo, pero si quieren consentir a su mami, consiéntala de la mejor forma, sin endeudarse, ¿no? Muchas veces también nos vamos a restaurantes excesivamente caros cuando puedes ir al súper, planearlo todo súper bien y hacerle una deliciosa cena a mamá. No es que mi mamá sí se merece salir. Pues yo sé de casos que hay mamás que dicen, ay, mejor nos hubiéramos quedado en la casa. Créeme, pregúntale qué es lo que le gustaría a tu mami. Y sí, hazle un regalo, pero no hagas un regalo nada más por la emoción, que sea un regalo bien pensado, que verdaderamente tu mami lo disfrute, lo aproveche y no por hacer nada más consumo. No hagan eso, de verdad. Sale muy caro y créanme que como mamás a veces apreciamos detalles. Los detalles son lo que más apreciamos. Y pues bueno, ya que viene esta fecha y así, el Día del Papá y que ahora finalmente todo esto también es mercadotecnia, ¿no? En realidad, todos los días deben de consentir a su mamá, todos los días deben consentir a sus papás, todos los días regálenle una llamadita, todos los días, ¿qué pasó, mamá? ¿Cómo estás? Si estás con ella en casa, pues no la hagas enojar, recoge tus cosas, hay muchas maneras, créanme, de poder consentir a ese ser que nos dio la vida y que tanto amamos y tanto le debemos. Viene también el Día del Papá, creo que también los papás, hay muchas maneras de poderlos festejar y no seamos víctimas del consumo. Planifiquen bien sus deudas, planifiquen bien sus necesidades y denle prioridad. Vayan dándole prioridades. O sea, no porque, ay, es que se descompuso el televisor, sea una prioridad, sea una necesidad. No va así. Hay otras cosas que sí pueden ser prioridad y, por ejemplo, tu ahorro para el retiro. Y más si no tienes una mensualidad, entonces, perdón, una pensión. Entonces, ese sí creo que es una prioridad y a lo que sí debes de ponerle atención. A lo que es material, o sea, de verdad, no vale tanto la pena. Hay una en la Conducef, pueden entrar a su página y pueden ustedes revisar las instituciones, qué tasas hay. Hay un apartado donde te dicen las tasas a las que están los créditos hipotecarios, cuál es la tarjeta más cara, cuáles las tarjetas que más beneficios tienen. Entren a la página de Conducef, infórmense y también ahí mismo vienen las instituciones financieras debidamente autorizadas en las que ustedes pueden acercarse. Aquí nosotros les hemos platicado porque es a la que más conocemos, que es GBM, Casa de Bolsa, donde con mucho gusto también podemos hacer la construcción de este portafolio de crecimiento. Y pues bueno, ¿qué creen? Este capítulo, pues este episodio se termina, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerles a nombre de Berenice Financiera el habernos regalado este tiempo, el escucharnos. Ojalá que esta información sea de valor. Déjenos sus comentarios, háganos saber, por favor, sus opiniones. Escríbanos, contacto@invergana.com
y a ver en todas sus redes, la encuentran también y créanme que nos damos el tiempo de responder. Muchas gracias a quien sí ya lo ha hecho. Esperamos que las respuestas hayan sido totalmente de su satisfacción y no queda más que a nombre de Bere agradecerles mucho. Soy Araceli de Invergana, aprende y gana. Muchas gracias. Gracias, Gio. Bye. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Hace 60 años nació una leyenda. Un trompo rojito, jugoso y con más ritmo que tus tíos en la boda. 60 años sirviendo los tacos al pastor que te han curado desamores, desveladas y antojos peligrosos a las 2 de la mañana. El Tizoncito, 60 años dándole sabor a tu vida. Ven y celebra con nosotros, porque aquí el amor se sirve en tortilla. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.